¿Cómo Trump podría usar el sistema judicial para decidir quién vota y quién no? En una democracia establecida, atacar la integridad electoral no siempre toma la forma obvia de manipular las urnas. Con frecuencia lo más eficaz es reconfigurar las reglas, las instituciones y la percepción pública alrededor del voto para que la ventaja sea estructural y legalmente defendible. Cuando el actor es el Ejecutivo y puede influir sobre el Departamento de Justicia, las palancas disponibles mezclan lo legal, lo administrativo y lo político. Este guión explica esas palancas, sus límites, los precedentes relevantes y las defensas posibles, sin proporcionar instrucciones prácticas para violar la ley. Primera palanca: control de personal y cultura institucional. El poder más directo que tiene un presidente sobre el Departamento de Justicia no es una orden concreta sobre un caso puntual, sino la facultad para nombrar, remover y promover a personas que dirigirán la institución, como Donald Trump lo ha hecho y lo sigue haciendo. Fiscales, jefes de divisiones, asesores legales y un largo etcétera. Un cambio sostenido en esos puestos puede transformar prioridades, crear incentivos para decisiones leales y erosionar la autonomía de los fiscales de carrera. Cuando la carrera de los funcionarios depende de complacer a superiores políticos, las decisiones sobre investigaciones o procesamientos pueden dejar de basarse en criterios exclusivamente jurídicos y pasar a obedecer objetivos políticos. Trump lo ha hecho y lo sigue haciendo. Esa degradación institucional es lenta pero acumulativa. Lo que se pierde es la normalización de la independencia profesional. Segunda palanca: uso selectivo del poder de fiscalización. Aunque no voy a detallar cómo hacerlo, es importante entender el patrón: el uso de la maquinaria penal y de investigación para seleccionar blancos, por ejemplo, funcionarios electorales o activistas. Tiene un efecto intimidatorio que puede cambiar comportamientos sin necesidad de una sentencia. En contextos donde la amenaza de investigación es creíble, los funcionarios públicos pueden volverse más reacios a aplicar reglas que amplíen la participación por miedo a ser investigados. Las acciones pueden tomar la forma de investigaciones públicas, filtraciones selectivas a medios o solicitudes legales amplias que consumen tiempo y recursos. Ese uso instrumental de la justicia erosiona la confianza en el proceso por dos vías: instrumental, que obliga a la gente a cambiar conducta, y simbólica, que socava la legitimidad del sistema. Tercera palanca: litigio estratégico y desafíos a normas de voto por correo o anticipado. La vía judicial es legítima. Los partidos litigarán reglas, pero también puede usarse para retrasar, confundir o revertir normas que amplíen la votación por correo o la votación anticipada. Demandas que plantean dudas sobre la validez de firmas, sobre cambios administrativos en la gestión de las papeletas, o sobre la autoridad de funcionarios estatales que pueden acabar en órdenes judiciales que restrinjan modalidades de voto a poco tiempo de las elecciones. Cuando los judiciales son espacios de disputa política, presentar demanda tras demanda puede de hecho producir efectos prácticos: menor accesibilidad y mayor incertidumbre para electores y administradores. El historial de litigios nacionales tras 2020 demuestra que estas batallas pueden ser intensas y extendidas. Cuarta palanca: presión sobre proveedores y canales logísticos. La gestión del correo, de las máquinas de votación, de los plazos y de la infraestructura logística es crucial para la votación por correo y para la dosis de voto anticipado. Políticas administrativas o decisiones sobre recursos que afectan al servicio postal, a la compra y certificación de equipos, o a la asignación de fondos a oficinas electorales pueden debilitar la capacidad de ciertos tipos de votación. Ya hemos visto demandas públicas y legales relacionadas con cambios en el servicio postal y en la logística que impactaron el acceso al voto. Cuando decisiones administrativas afectan tiempos de entrega o procesamiento, el resultado puede ser la reducción práctica de votos válidos por correo. Quinta palanca: normas federales y órdenes ejecutivas que intenten homogeneizar o restringir. Los presidentes cuentan con instrumentos normativos y directivas ejecutivas. Si un ejecutivo propone, por ejemplo, criterios federales sobre quién puede votar por correo, o exige condiciones uniformes para la validez de sobres y firmas, puede crear presiones sobre los estados y onerosidad práctica para los administradores locales. Sin embargo, en un sistema federal, los estados tienen amplios poderes sobre su propio sistema electoral, y muchas de estas iniciativas son altamente litigiosas y sujetas a revisión judicial. Aún así, el anuncio o la instrucción pública tiene efectos inmediatos sobre la percepción pública y el comportamiento de algunos actores. Sexta palanca: narrativa pública y de legitimación del voto por correo. La retórica importa. Visiones públicas y relatos sostenidos sobre la supuesta inseguridad del voto por correo o del voto anticipado pueden erosionar la confianza ciudadana y justificar medidas restrictivas. Esa estrategia no es judicial ni militar, es informativa y política. Si suficientes ciudadanos creen que cierta modalidad está amañada,
La presión para restringirla crece. La desinformación amplificada por medios y redes sociales puede potenciar este efecto. La ventaja de atacar la percepción es que consume recursos del adversario. Tener que defender constantemente la validación del proceso y desgasta la confianza democrática. Límites legales y riesgos. ¿Por qué muchas de estas vías no son garantías de éxito? Aunque existen palancas, también existen límites legales y prácticos. El sistema de controles y balances, tribunales federales y estatales, constitución, jueces independientes, secretarios de Estado estatales y la resistencia administrativa profesional dificulta que medidas autoritarias tengan efectos permanentes sin confrontaciones prolongadas. Desplegar fuerzas armadas para asegurar un día de votación choca con normas y precedentes sobre el uso de las fuerzas bajo la Insurrection Act y la POSE Comitatus Act. Su activación en el contexto electoral sería extraordinariamente litigiosa y políticamente explosiva. Aunque de todos es sabido que a Donald Trump le encantan las explosiones de toda índole, la ley no lo prohíbe de forma absoluta en todo supuesto, pero su uso en elecciones traería consecuencias legales, políticas y sociales masivas. Es importante conocer esa línea. Hay palancas, pero no son llaves maestras sin costo. Señales de alarma concretas que vigilar sin entrar en instrucciones. Cambios abruptos en la rotación o remoción de fiscales clave y responsables del Departamento de Justicia, especialmente si ocurren sin explicación razonada, como ya ha hecho Trump, órdenes públicas o directrices que pidan priorizar, casos relacionados con elecciones sin procesos internos transparentes, litigación coordinada para impugnar modalidades de voto con presentación masiva de demandas en cortos periodos, medidas administrativas que afecten la capacidad operativa del servicio postal o de oficinas electorales clave, presiones públicas contra funcionarios estatales que administran elecciones acompañadas de amenazas de proceso. Estas señales constituyen indicios que merecen escrutinio, y en su caso intervención judicial y legislativa, siempre que no estén bajo presión o corruptos los sistemas de intervención, contrapesos institucionales y legales que estabilizan el proceso. ¿Cómo se pueden defender las elecciones? Hay múltiples frentes de defensa y muchos son institucionales. Los tribunales han mostrado en ocasiones que pueden revertir medidas que violen la ley electoral o la Constitución. Las legislaturas estatales y federales pueden promulgar salvaguardas. Los fiscales de carrera y oficiales electorales estatales y locales son a menudo la primera línea para mantener procedimientos funcionales. La prensa y organizaciones cívicas pueden exponer irregularidades y armar litigio estratégico en favor de la participación. La sociedad civil y los observadores internacionales ejercen presión para la transparencia. En suma, la solidez de la defensa no depende de un único actor, sino de la redundancia de frenos y supervisiones. El mito del un día, una solución. ¿Por qué la idea de imponer un único día de votación con presencia militar es problemática? La teoría de imponer una elección solo en persona y ampararla con despliegue de fuerzas federales ignora varios hechos. La Constitución y las leyes federales y estatales asignan a los estados un papel central en la organización electoral. El uso de fuerzas armadas en territorio civil está circunscrito y sujeto a revisión, y la comunidad internacional y la opinión pública reaccionarían con fuerza ante un uso percibido como intimidatorio. Además, la práctica electoral moderna depende de cadenas logísticas y participación diversa. Invalidar modalidades de voto amplias en el último tramo puede generar quiebres administrativos masivos, litigios y una crisis de legitimidad que debilita al propio Ejecutivo. Por eso muchos intentos más sutiles como litigios, control de personal, campañas de delegitimación, suelen ser preferidos antes que medidas drásticas y explícitas. Preguntas para reflexionar. ¿Qué autoridad concreta y limitada cree usted que deben tener las Fuerzas Armadas dentro de territorio civil en tiempos de elecciones? Si la seguridad del voto es un problema real, ¿qué pruebas públicas aceptaríamos como base para cambiar reglas que afectan a millones de votantes? ¿Cuánta discreción deberían tener los fiscales en investigar a funcionarios electorales sin que eso sea percibido como coacción política? ¿Qué responsabilidad tienen los partidos y los medios en reducir la fractura de confianza sobre modalidades de votación como el voto por correo? ¿Qué combinaciones de leyes, transparencia y supervisión interna harían que el Departamento de Justicia sea robusto frente a presiones políticas? Estas preguntas no tienen respuestas fáciles, pero son necesarias para abrir el debate informado. Acciones ciudadanas y organizadas que fortalecen la resistencia democrática. La experiencia muestra que la respuesta efectiva no depende de una sola táctica milagrosa. La movilización de observadores civiles, la presión legislativa para claros criterios procesales, el fortalecimiento de la ética profesional dentro de los servicios públicos, y la litigación estratégica por parte de organizaciones de derechos civiles y de defensa electoral son elementos que combinados aumentan la resiliencia del sistema. Además,
la transparencia en procesos administrativos, auditorías independientes y comunicación clara con la ciudadanía reducen el espacio para narrativas destabilizadoras. Mantener una prensa vigorosa e independientes tribunales de apelación también es crucial. Un principio clave: la mayor amenaza a una elección limpia no siempre es un acto dramático único, sino la suma de decisiones administrativas, legales y narrativas que, con el tiempo, reconfiguran el terreno de juego. Proteger la integridad electoral exige defensa en múltiples frentes: institucional, legal, comunicacional y cívico, y no puede reducirse a una medida técnica. Si un ejecutivo intenta aprovechar el Departamento de Justicia para fines partidarios, la mejor respuesta es la transparencia, el escrutinio judicial y legislativo, la documentación rigurosa de decisiones administrativas y la movilización de mecanismos democráticos. Vigilancia informada y contrapesos institucionales son la mejor garantía contra la erosión paulatina de la democracia.